Daniel capítulo 1 desde el versículo 1. Hoy vamos a ver algo que posiblemente ya conocemos, ya hemos leído, pero que sería bueno que repasemos porque los tiempos van cambiando, las cosas van pasando y creo que la palabra del Señor nos alumbra en todo esto. Antes de empezar a leer, quería que podamos pensar en algo. Y no hay cosa peor para un pueblo, no hay cosa peor para una nación que tener a Dios como el rey de la nación y dejarlo de lado. No hay cosa peor para un hombre que haber conocido al Señor y dejarlo. Y hoy vamos a ver un poquito de lo que pasó en la historia, en la vida de Daniel y sus compañeros. Porque posiblemente nos puede llegar a pasar lo mismo y no nos damos cuenta. A veces parece que los hechos que vivimos son como más reales, más importantes de lo que nos enseña la palabra del Señor. Y sin darnos cuenta podemos estar en un lugar equivocado o haciéndolo equivocado. Y vemos lo que pasó en Daniel. Si me acompañan, Daniel capítulo 1, versículo 1, vamos a leer. Dice así: En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. En primer lugar, quizás no nos damos cuenta, lo leemos muy fácilmente, pero si leemos la palabra del Señor vamos a ver algo. La nación de Israel estaba en el lugar y en el momento más oscuro de su historia. Pienso en un momento lo que estaba pasando. Nabucodonosor era el rey de reyes en ese momento. Nadie, absolutamente nadie le podía hacer frente. Por donde él iba conquistaba. ¿Por qué? Porque el favor de Dios y porque la voluntad de Dios estaba en eso. No porque era un rey especial, sino porque Dios lo había determinado así. Ahora piensa en un momento en algo. El reinado de Israel, el pueblo de Israel, elegido por el Señor, había conquistado la tierra, pero había llegado a su momento más oscuro. Un momento donde se habían quedado sin su rey, un momento donde se habían quedado sin su ciudad, sin su templo, sin sacerdotes, sin absolutamente nada. Un rey perverso había entrado en la ciudad, había conquistado la nación y todo ese reinado ya no existía más. Estaban pasando la peor crisis económica en Israel, de tal forma que no tenían ni siquiera para comer. En otra oportunidad dice que se comían algunos a sus propios hijos. Fíjense, si no era grave lo que estaba pasando. Se habían quedado sin su reino, sin su gobierno. Era un caos social, un caos económico. Y la peor noticia que había pasado es que Jerusalén había caído. El rey había caído, había sido llevado cautivo delante del rey de Babilonia. Y en esa condición podemos ver, versículo 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y se les señaló, versículo 5, ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías de los hijos de Judá. Volvemos un poquito a lo que decíamos recién. Caos social, caos económico, el pueblo de Dios caído.
vergüenza delante de todas las naciones, su rey cautivo. Las personas no tenían para comer, no tenían ciudad, no tenían muro, no tenían templo, no tenían nada. Era el momento más oscuro de Israel. Aparentemente Dios los había abandonado. Dios los entregó en la mano de Nabucodonosor. En medio de ese caos, en medio de esa ruina, dice que el jefe de los eunucos seleccionó a algunos jóvenes. Piensa en un momento, esos jóvenes marchando en medio del caos. Algunos celebraban porque parecía que se habían salvado. Otros iban tristes porque iban cautivos. No eran hombres libres, eran esclavos. Pero era la élite de Israel, eran hijos de los príncipes, de los principales, de las principales familias. Eran jóvenes hermosos, sabios. Lo mejor de Israel se lo llevaba a Nabucodonosor. Pero fíjense, estos 4 muchachos, Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. ¿Cómo se contaminaría? Piensa en un momento que no salieron de paseo ni de turismo, eran esclavos. Quedarse en la nación era casi más terrorífico que ser llevado. No había que comer, no había quien los cuidase, no había gobierno, no había nada para subsistir. Posiblemente entre estos príncipes había algunos que festejaban, bueno, algunos hemos sobrevivido, somos la élite, quizás hasta se sentían mejor que los demás. Llegó el momento de la comida y estos príncipes no le dieron cualquier cosa, le dieron lo mejor de lo mejor, la comida del rey y el vino del rey. Algunos podrían pensar, qué bendición. Estamos en un buen momento en medio del caos. Tenemos para comer, tenemos el mejor vino, tenemos los mejores vestidos. Qué favor, qué bendición de Dios que tenemos. Estamos bien. La provisión y la abundancia que tenemos hoy es una bendición de Dios. Pero entre esos había algunos que no pensaban igual. Entre esos había algunos jóvenes que dijeron, nosotros de eso no queremos nada. Pero Daniel, acabamos de venir de un sitio, acabamos de pasar hambre, acabamos de ser derrotados, acaban de destruir nuestra ciudad, nuestro templo, nuestras murallas, nuestro gobierno. Daniel, ¿qué nos queda? Hasta Dios nos abandonó, nos entregó en las manos de un rey perverso. ¿Qué nos queda, Daniel? ¿Por qué se van a guardar? ¿De qué se van a guardar? Si es buena comida, si es buen vino, si es abundancia, si es prosperidad, esto es una bendición de Dios. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Daniel le pide a sus amigos que tampoco lo hagan. Y estos jóvenes hicieron caso. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué si ya no tenían nada más? Ya no tenían familia, ni siquiera tenían nombres. Le cambiaron los nombres. Encima le pusieron nombres paganos. A Daniel le pusieron el nombre de un dios pagano. Quizás no nos damos cuenta, estamos demasiado entretenidos en cosas que no nos hacen ver lo que está pasando. No tenían nada. No tenían familia, no tenían casa, no tenían gobierno, no tenían identidad. No tenían libertad.
La pregunta es, ¿por qué seguían guardándose? ¿Por qué querían seguir siendo fieles a un Dios que parece que los había abandonado? ¿Por qué? No había sacerdotes, no había profetas que les estuviesen atrás diciendo lo que tenían que hacer o lo que estaban haciendo mal. Absolutamente nadie les iba a decir nada si ellos comían carne, comían y tomaban el vino del rey. Era comida, eran manjares, eran fiestas, eran lujo. La mayoría de estos jóvenes se sentían privilegiados de estar ahí. Habían sido liberados de la muerte. Podían estar también ahí en Israel, en Jerusalén, con una ciudad devastada, con todos los enemigos que le tenían ganas hace mucho tiempo, esperando la oportunidad de poder saquear, de poder matar, de poder llevarse esclavos. Era el peor caos que había en Israel. ¿Cómo no nos vamos a dar este permitido de comer bien, de tomar bien, de relajarnos un poco, de despejar la mente, el corazón? Si aparentemente todo esto es bueno, es prosperidad. Posiblemente algunos lo veían como una bendición. Pero Daniel se había propuesto no contaminar su corazón. La pregunta es, ¿por qué lo hacía Daniel? ¿Hubiese cambiado en algo si ellos comían y bebían? ¿Alguien les hubiese dicho algo? Absolutamente nadie. Pero la pregunta siempre es la misma: ¿por qué Daniel y estos jóvenes habían decidido no contaminarse? A pesar de que ya no tenían nada, no tenían templo, no tenían ciudad, no tenían gobierno, no tenían familia y ni siquiera tenían nombres, sus nombres. Todos conocemos la historia, pasaron unos días, el jefe de los eunucos hizo una prueba y dice que ellos esos 10 días se alimentaron de legumbres. Y cuando lo llamó el jefe de los eunucos, dice que sus rostros eran mejores, más robustos que los que se habían contaminado, que aquellos que habían comido manjares y habían bebido el mejor vino que había sobre la tierra. Pasó mucho tiempo. El versículo 17, si me acompañan. Pasó el tiempo que tenía que pasar, 3 años. ¿Y saben qué? Daniel y sus amigos todavía no se seguían contaminando. Pero Daniel, ya pasó 1 año, Daniel, ya está bien. Ya entendimos el mensaje, Daniel. Pero Daniel, son 2 años. Pero Daniel, son 3 años. Y la pregunta es siempre la misma: ¿por qué Daniel y sus amigos habían decidido no contaminarse? Nadie les daba un premio. Nadie los reconocía. No eran mejores que los demás por hacer eso. No había sacerdotes, no había profetas, no había un templo, no había una ciudad, no había un gobierno. ¿Por qué todavía seguían sin contaminarse? En el versículo 17 comienza el Señor a respondernos por qué Daniel y estos muchachos habían decidido no contaminarse. A pesar de tener todo en contra, a pesar de que sus propios amigos, de que su propio pueblo que caminaba con él, posiblemente los miraba raro. No querían saber nada de Daniel y sus amigos. Estos les recordaban que había un Dios, que había dado leyes, que había dado mandamientos y que tenían que guardarse de ciertas cosas. ¿Por qué? Versículo 17, Daniel capítulo 1. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Versículo 18. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Habían pasado todos. Habían pasado los jóvenes,
no solamente estos, posiblemente de otras naciones que también el rey había conquistado. Había llegado el momento por el cual se estuvieron preparando 3 años. Muchos se preparaban en ciencias, otros se preparaban de forma física, cómo presentarse, la mejor ropa. Otros habían hecho fiesta 3 años. Y estos 4 muchachos se habían preparado no queriendo participar de nada de eso. Y dice el versículo 19, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. ¿Por qué se guardaban Daniel y sus amigos? ¿Porque querían esta sabiduría? ¿Porque querían este reconocimiento del rey? Daniel y sus amigos se guardaban porque a pesar de que no tenían reino, a pesar de que no tenían rey, a pesar de que no tenían ciudad, a pesar de que el sacerdocio ya no estaba más, a pesar de que estaban en otra nación, en otro pueblo y que eran esclavos, a Daniel y sus amigos nunca le pudieron sacar a su Dios. Nunca. Dios estaba presente en todo momento y en todo lugar en su vida. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, nuestro entorno, nuestra situación económica, nuestra situación social, nuestra situación familiar, ¿nos roba, nos quita de foco? ¿Dios sigue estando presente en nuestra vida, sigue siendo nuestro todo? O posiblemente caemos en el error de decir esto es prosperidad, esto viene de Dios y no nos damos cuenta que nos estamos contaminando más y más. Daniel, Misael, Ananías y Azarías, 4 jóvenes que dice que fueron comparados con todos los jóvenes del reino y no se hallaron como ellos. ¿Saben por qué? Porque se habían guardado. ¿Qué significa guardarse? La palabra guardarse viene de la palabra santidad. La palabra santo significa apartado. Ellos se habían santificado durante 3 años. ¿Por qué? Porque se presentaban delante de Nabucodonosor, se habían santificado durante 3 años, porque todos los días se presentaban delante de su verdadero rey, que era su Señor, que era su Dios. Este Dios olvidado por todos los demás, por todos los otros jóvenes. A veces el entorno en la juventud nos lleva a hacer cosas que podemos decir, pero todos hacen esto. ¿Pero por qué yo no lo puedo hacer? Bueno, podemos ver y entender cuál es el fin. Podemos ver que los que no se guardaron fueron parte de la muchedumbre. Y podemos ver que los que se guardaron, Dios les dio sabiduría e inteligencia. Y dice, para terminar de leer, versículo 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. 10 veces mejores que todos. La pregunta es, ¿este era el fin de Daniel? ¿Este era el fin de Azael, de Misael y Azarías? Claro que no. Daniel y sus amigos miraban a los demás y les decían, bueno, ¿vieron que valió la pena guardarse? Claro que no. No les importaba eso. No les importaba ser 10 veces mejores que los demás. A ellos lo único que les importó siempre, y lo vamos a ver, es cómo se presentaban delante de su Dios. Para ellos su Dios seguía totalmente vigente. Él seguía gobernando. Él seguía siendo el rey. Él seguía siendo su inspiración para vivir. Él seguía siendo su todo. No se guardaban para tener privilegios, se guardaban porque amaban a su rey.
Habían desdibujado la nación, habían destruido los muros, habían derribado el templo y se habían llevado los utensilios santos para una ciudad pagana como Babilonia. Pero nadie les había podido sacar el amor, la fe y la dedicación que tenían para su Dios. Pero a pesar de eso, el Señor los premió con sabiduría, con inteligencia, porque se habían guardado. La palabra del Señor nos enseña que se habían guardado del mundo, pero que no se habían guardado de Dios. Y vamos a ver un poquito más en Daniel capítulo 2, porque ahora vamos a ver a estos tres jóvenes, además de Daniel, cuál era su objetivo. Bueno, Daniel, Misael, Azarías, estamos en un lugar de privilegio. El rey los había puesto en un lugar de privilegio sobre todos los demás. Eran los más importantes, eran los más destacados. Vamos a cuidar este lugar, es una bendición de Dios. Pero vemos en Daniel capítulo 2, versículo 1, dice así: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos, y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, y si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladares. Miren qué rey era Nabucodonosor. Le estaba pidiendo no solamente que le interpretasen el sueño, sino que les dijesen cuál es el sueño, porque se los había olvidado. ¿No les pasa que muchas veces se levantan y saben que soñaron y dicen: ¿qué soñé? Porque pasa algo adentro. O nos levantamos tristes, o alegres, o preocupados, y sabemos que hemos soñado, pero no sabemos qué, se nos fue el sueño. Bueno, eso le pasó a Nabucodonosor. Pero a diferencia de cualquiera de nosotros, Nabucodonosor tenía un ejército de magos y astrólogos. Él los llamó y les dijo: díganme el sueño y la interpretación, porque los mato a todos. Fíjense la crueldad, el poder, la autoridad que tenía Nabucodonosor. Él podía matar a todos el que quería. Y por un sueño. Este era Nabucodonosor. Un rey tan duro. Un rey tan firme en sus decisiones. Podemos leer después todo el capítulo, lo que pasó. Pero vamos a avanzar y vamos a ver. En el versículo 14, el rey, como los astrólogos y los magos, o sea, los sabios, los científicos de esa época, no pudieron contarle el sueño ni la interpretación, ¿sabe lo que hizo? Cumplió su palabra. Los mandó a matar a todos. A todos. A todos los científicos de esa época, a todos los sabios de esa época, los mandó a matar porque él se levantó y nadie podía decirle de su sueño. En el versículo 14 dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y dice el versículo 17: luego se fue Daniel a su casa
e hizo saber lo que había a Ananías, Misael, Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. ¿Saben lo que nos muestra Daniel? Que no era distinto a nosotros. A veces pensamos que Daniel iba caminando en una nube, rodeado de ángeles, con todo totalmente claro y todo resuelto. Daniel tenía una sentencia sobre su cabeza y la de sus amigos. ¿Saben cuál era? La muerte. ¿Y qué había hecho Daniel? ¿Y qué había hecho sus amigos? Nada. Solamente que este rey se levantó de mal humor porque había tenido un sueño que no recordaba. Y Daniel hizo algo junto con sus amigos que también nos muestra cuál es el camino. No vino un ángel a revelarle nada, dice que Daniel oró junto con sus amigos y le pedía misericordias al Dios del cielo. Y dice el versículo 19, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Daniel podía decir esto? ¿Cómo Daniel podía decir que suyo era el poder y la sabiduría si estaban como cautivos? Si el reinado de Israel había sido destruido, ya no tenían rey, ya no tenían reino, ya no tenían ciudad, no tenían murallas, no tenían templo, no tenían nada. Pero Daniel seguía reconociendo que el rey era el Señor y daba gloria a él. Dice, porque suyo es el poder y la sabiduría. Versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Avanzamos un poquito más, versículo 26. Daniel se presenta delante de Nabucodonosor. Nabucodonosor no era una persona agradable, era una persona que te daba terror. Era una persona que si le caías mal, en un segundo no tenías más tu cabeza. O eras echado en un horno de fuego. Era una persona que podía destruir una ciudad y dormía totalmente tranquilo. Que podía matar niños, grandes, jóvenes, y seguía su vida. Delante de este se presentaba Daniel. Versículo 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Y otra vez vuelve la respuesta de por qué Daniel y sus amigos se guardaron tantos años. Pero hay un Dios, dice Daniel, en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Esto era el todo de Daniel. Esto era el todo de sus amigos. En esta frase se resume todo. Pero hay un Dios. No hay un reino,
no hay un templo, no hay israelitas, hay hambre, hay pobreza, hay destrucción, pero hay un Dios. Daniel había perdido todo, pero Daniel tenía todo. Pero hay un Dios. Por eso Daniel hizo lo que hizo. Por eso Daniel fue firme como lo fue. Más adelante vamos a ver, lo echaron en un foso de leones. Lo perseguían por todo lo que él hacía. Pasaban los reyes y él quedaba. ¿Por qué Daniel llegó a donde llegó? ¿Por qué Daniel fue quien fue? Justamente por esta sencilla oración. Pero hay un Dios en los cielos. La pregunta es, ¿hay situaciones en nuestra vida que nos sacan de foco, que nos hacen olvidar que todavía hay un Dios? Quizás es hambre, quizás es enfermedad, quizás es caos familiar, político, social, laboral. Pueden ser tantas cosas. La pregunta es, ¿todavía sigue estando nuestro Dios para nosotros en su templo, en su trono? Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño, las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos, por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer el rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Podemos leer en otro momento toda esta visión. Pero vamos a ver versículo 36. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te da reino, poder, fuerza y majestad. Quizás no llegamos a entender porque nunca hemos estado en un reino. Pero ¿saben lo que le estaba diciendo Daniel a Nabucodonosor? Nabucodonosor, vos sos rey porque Dios lo quiso. Si Él no lo quería, vos no estabas acá. En otras palabras, le estaba diciendo al rey de reyes que se creía un Dios, que era un simple hombre mortal como todos los demás. Y dice el versículo 38, y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Fíjense que ni siquiera tenemos noción de lo que fue el reinado de Nabucodonosor, porque hoy no hay nada parecido. Ni hace 1000 años, ni hace 2000 años hubo algo parecido. Fue tan grande el reinado de Nabucodonosor que Dios dice que fue como este rey, como esta cabeza de oro. Después de él no hubo otro reino como el suyo. Y dice el versículo 39, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte barro cocido de alfarero y en parte hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de los reyes
El Dios del cielo levantará un reino que será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Dice el versículo 45, de la manera que viste que el monte fue cortado una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Hasta ese momento podemos saber quién era Nabucodonosor, rey de reyes. El hombre más importante, más poderoso, más conquistador, más fuerte. Él podía determinar matar absolutamente a todos y no se le movía un pelo. Pero fíjense lo que pasó después de esta interpretación, versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios que pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y les dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y fue jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Qué bien, Daniel, lo lograste. Llegaste a lo más supremo, a lo más sublime. Eres el gobernador de todos. Y además de eso, pusiste a tus amigos en lugares estratégicos. Pero saben que esto nunca fue la respuesta, ni el anhelo de Daniel. Daniel y sus amigos no se guardaban para llegar a este lugar. Vamos a ver que en cuanto a Daniel le dicen que va a perder todo esto si sigue adorando a su Dios, Daniel no duda un segundo. Dice que se levantaba como todos los días, abría las ventanas y oraba a su Dios. Pero para terminar, vamos a ver también un poquito sobre la vida de sus amigos. Y vamos a ver si entendemos por qué hacían lo que hacían. En Daniel capítulo 3, versículo 1, dice así: ¿alguien quiere saber cuán grande era el ego de Nabucodonosor? Y era grande porque tenía grandeza, y era grande porque tenía riqueza, y era grande porque tenía poder sobre todas las naciones. Y dice el versículo 1: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era 60 codos, y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Durán, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas. Bueno, da todo el detalle. Dice: Nabucodonosor había levantado y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Bueno, todos conocemos la historia, como obliga a todos, absolutamente todos, que al sonar de los instrumentos, todos se tenían que arrodillar. Pero en el versículo 8 dice: por esto en aquel tiempo algunos de los varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre al oír del son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro.
Dice versículo 12, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Eran 3 personas súper importantes en el reino de Nabucodonosor, junto con Daniel. Y justamente esa envidia había llevado a los demás a acusarlos. Y miren lo que pasó con Nabucodonosor. Entonces Nabucodonosor, versículo 13, dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Y miren lo que responde, versículo 16, para adelantar un poquito. Nabucodonosor los amenaza de que si ellos no hacen y no se postran delante de su estatua, los mandaría a matar en el horno de fuego. Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, fíjense el valor que tenían estos jóvenes. Y no estaban hablando con cualquier rey, estaban hablando con el rey más poderoso de la tierra. Y miren cómo contestan. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. La pregunta es, ¿de dónde sacaban el valor? ¿De dónde sacaban esta fuerza para no estar temblando delante de este rey que podía quitarle la cabeza en un segundo? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. 17. He aquí otra vez la respuesta a todo la vida de Daniel y de estos jóvenes. He aquí nuestro Dios. La vida de Daniel y la vida de estos 3 jóvenes eran marcadas no por la situación social, económica, no por un rey, no por la pobreza ni por la riqueza. Todas las decisiones de estos jóvenes siempre iban al mismo lugar. He aquí nuestro Dios. Y deberíamos preguntarnos nosotros, ¿cómo decidimos? ¿De acuerdo a mi trabajo? ¿De acuerdo a mi condición social, económica? ¿Llamamos prosperidad a lo que nos contamina? Si algo nos está contaminando, por más que sean riquezas, ¿a eso le decimos prosperidad? ¿Por qué nos guardamos en el colegio, en el trabajo, en donde andamos? ¿Por qué nos guardamos? Estos jóvenes siempre, y Daniel decían lo mismo, he aquí nuestro Dios. Dios estaba presente cada día en sus vidas. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. ¿Y si no? ¿Y si el fuego nos consume? ¿Y si tu mano nos decapita? Sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Pero muchachos, hagan de cuenta que es solamente arrodillarse. ¿Cuánto les cuesta? ¿Cuánto nos cuesta mantener nuestra integridad? No es mirar para otro lado un ratito. Bueno, todos lo hacen. Bueno, todos piensan igual. Bueno, si no hacemos esto, posiblemente perdamos mucho. Perdamos oportunidades, perdamos plata, perdamos amigos, perdamos familias, perdamos estatus. ¿Qué estamos dispuestos a perder por seguir siendo fieles al Señor? Estos jóvenes estaban dispuestos a perder la vida. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor
fue traspasado y se convirtió al Señor. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Voy a pedir a ese si puede venir, así ya terminamos. Dice: y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. No hubo ningún juicio, no se presentaron ninguna prueba, solamente era la palabra del rey y se tenía que hacer. ¿Y saben qué? Se hizo. Pero fíjense lo que pasó para terminar, versículo 24. El rey en su trono, su estatua al lado, el horno de fuego, él sentado, mostrándole a todos los demás lo que le pasaría por no haber cedido. Fíjense que la actitud de estos jóvenes fue la misma desde el principio, no se querían contaminar. Y el rey dijo: a que no se van a contaminar, miren lo que les pasa. Pero en el versículo 24 dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey, eran 3. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Nabucodonosor, fíjense este detalle, se espantó, se levantó y dice: no eran 3. Dice: yo veo 4, no solamente veo 4, sino que andan libres. Quizás no nos damos cuenta lo que significa esto. Veo 4 que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Por qué se guardaban Daniel y estos 3 jóvenes? ¿Saben por qué se guardaban? Porque aunque lleguen momentos malos, aquellos que se han guardado, aquellos que han decidido no contaminarse, aquellos que todavía su Dios sigue siendo su Dios, aunque no tengan nada, son libres. Y un rey que lo tiene todo, que tiene riquezas, poder y gloria, está totalmente asombrado. Yo los eché atados y ahora andan libres. Yo los eché a los 3 solos y ahora hay un cuarto. He aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Fíjense lo que pasó en Nabucodonosor. Solamente vieron la firmeza y la fidelidad de estos 3 jóvenes.
Nabucodonosor tuvo que reconocer que estos 3 jóvenes eran siervos de un Dios altísimo. Nosotros estamos acostumbrados a decir altísimo, pero ¿saben lo que era para el Rey de Reyes decir que había un Dios altísimo? Inalcanzable, incomparable. Nabucodonosor había entendido que había un Dios verdadero y que estos 3 esclavos eran más libres que él. Que estos 3 esclavos eran más poderosos que él. ¿Saben por qué? Porque se habían decidido no contaminarse. Porque a pesar de que eran esclavos y que habían perdido todo, nunca perdieron ni la fe ni el amor hacia su Dios. Siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Fíjense cómo Dios siempre ha cumplido sus promesas. Ni un cabello cae a tierra sin que Él lo sepa. La pregunta es, ¿y nosotros estamos asustados por algo? ¿Estamos preocupados porque el horno está calentado? ¿Estamos cediendo frente a las presiones sociales, grupales? ¿Nos hemos olvidado de nuestro Dios? ¿O seguimos siendo como estos jóvenes que a pesar de que no tenían ni siquiera sus propios nombres, siempre decían lo mismo? Pero hay un Dios. Yo creo que a veces las situaciones nos han robado a este Dios. Hemos cedido, hemos caído, nos hemos olvidado de Él. Nos hemos contaminado. Nos hemos arrodillado frente a la estatua de oro. Hemos llamado bendición, prosperidad a lo que nos ha contaminado y nos ha alejado de Él. Entonces Nabucodonosor, versículo 28, dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió su ángel y lo libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Señor, queremos terminar de leer tu palabra, rogándote, Señor, que nada nos quite el servirte, el buscarte, el amarte, Señor.
Que no haya manjares en este mundo, Señor, que nos atraigan más que a ti. Que no haya caos ni pobreza que nos haga olvidarnos de ti, Señor. Que no haya lugares ni gloria de hombres que ocupen tu lugar, Señor. Y que podamos ser fieles, Señor, hasta la muerte, como fueron estos jóvenes, fieles a ti, Señor. Que han sido reconocidos por el Rey de Reyes en esta tierra, el más poderoso y el más cruel, como que no hay un Dios como tú, Señor. Gracias por estos hombres que han decidido no contaminarse, Señor. Y aunque no tenían nada, te tenían a ti y no se habían olvidado de ti, Señor. Gracias, Señor, porque les has hecho rico con tu riqueza, Señor. Gracias, Señor, porque los has engrandecido con lo más hermoso que puede tener un hombre, que es fidelidad. Y te han sido fieles, Señor. Concédenos caminar por este camino, Señor, y no perder el rumbo, a pesar de las pruebas, de las dificultades, de los ataques, de las amenazas, de la pobreza, de la dificultad, Señor. Porque tú sigues estando en tu trono y siempre lo estarás. Y no nos rendiremos hasta frente a estatuas de oro. No nos rendiremos frente a reyes. Queremos serte fieles, Señor. Ayúdanos a disfrutar de esta fidelidad, a disfrutar de no contaminarnos, a no sufrirlo, Señor, sabiendo de que tú estás siempre en tu trono y que todo depende de ti y de nadie más. Gracias, Señor. Queremos bendecir tu nombre en esta mañana. Amén.